Y bienvenido Argenis Alexander Angulo, un líder que les va a encantar, y hoy vamos a hablar de liderazgo. Bienvenido, Argenis. Hermano, qué gusto encontrarme contigo, con tu comunidad. Honrado en la invitación a conversar entre líderes. También testigo yo del ejercicio de tu liderazgo. No solamente testigo, parte del ejercicio de tu liderazgo. Aprovecho este espacio para agradecerte públicamente la inspiración que ha sido en mi camino. Amén, bueno, gracias y bueno, lo hemos hecho sin mala intención, así que si te hemos causado daño, perdóname. Argenis, yo estoy súper complacido. Este año sé que es muy especial para ti, el que viene mucho mejor, por todos los cambios que estás viviendo. Vienes llegando de Colombia. Y a propósito de esa pregunta, de ese comentario, hay una pregunta que te deja el invitado anterior, que fue Stefan Kaiser, con quien tuvimos una conversación exquisita, con quien estoy seguro conoces, por lo menos de referencia. Y aquí te voy a dejar en pantalla y te leo la pregunta que te dejó. Si pudieras pasar un día con un líder, ¿quién sería y por qué? Puede estar vivo o no. Tienes derecho a revivirlo para este ejercicio. Gracias por eso. Mire, yo pasaría un día con el presidente de la República de mi país. Entiéndase por presidente el que cada quien decida entender como presidente. Pero pasaría un día con mi presidente, con el presidente del país en los que pudiese estar, con autoridades, porque más allá de las creencias, de las posturas, de las miradas políticas, allá hay espacios de servicio. Yo creo que los roles de liderazgo se ejercen y se acompañan aún en las diferencias. Creo que si esos son espacios de servicio, nosotros tendríamos que estar apostando a que los líderes empresariales, gubernamentales, de la sociedad civil les vaya bien. Así que me sentaría con todo aquel que tiene un espacio de autoridad y cuyas firmas, cuyas decisiones están impactando la vida de muchos. Coincidamos en las posturas o no. Si no coincidimos, quizás está mejor, porque quizás hay mayor espacio de siembra allí, al menos en el sistema de valores que uno tiene. Vale. Y te confieso que no me esperaba la respuesta. Me ha encantado el hecho de que te hayas ido por esa vía. Y sin duda alguna es un desafío, porque justamente a Stefan la pregunta que le hicieron fue que por qué en el mundo a los políticos se les confunde tanto con el liderazgo, ¿okay? O por qué el liderazgo se confunde tanto con la política. Y él respondía desde su mirada muy correcta, que bueno, que todo aquel que está en una posición pública probablemente tiene que ejercer un liderazgo. Y entonces él te deja esta pregunta, tú conectas con esto y me parece que está redondo la conversación para hablar entonces de política y liderazgo. Además que es un tema que tú manejas, no es un tema ajeno a ti, ¿no? ¿Por qué? Y ahora esta es mi pregunta. ¿Por qué influir en un líder que puede tener tanto poder y tanta soberbia? No importa el nombre que le coloquemos, sino que en la política hay mucho ego, cuando se tiene el poder se tiene y se ejerce de alguna u otra manera, en la mayoría de los casos con soberbia. ¿Por qué elegir influir en alguien que probablemente cueste mucho o más trabajo hacerlo para un día, y no en alguien que tenga un liderazgo en el cual tu influencia en tu escala de valores, usando tus palabras, sea mucho más premiable? Amancio, hay dos razones. Una práctica, que es que esto era una oportunidad extraordinaria de un día. Yo, digamos, los 364 días del resto del año, pues los dedico en invertir mi tiempo, mis energías y también mis ganas de aprender, porque también aprendo de esos liderazgos emergentes, de el joven que tiene un potencial extraordinario, aunque aún
no lo ve. Ahora, elijo estos casos de liderazgo formales en roles políticos, roles más bien gubernamentales, mejor dicho, gubernamentales, porque en los roles de poder, y lo veo en la empresarial, lo veo en los gobiernos, hay muchos puntos ciegos. Hay demasiados puntos ciegos. Y por supuesto esos puntos ciegos se ven, digamos, agravados, tienen el agravante de, bueno, del ego, como tú planteas. Entonces, si incluso desde la perspectiva de coaching, que la pregunta no venía por allí, pero en una oportunidad me hacían una pregunta más o menos como esta, pero ya más vinculada al coaching. Yo decía, pues bueno, si pudiese acompañar algún líder cuya influencia es realmente extraordinaria, porque estamos hablando de líderes cuyas decisiones, cuyo ánimo impacta la vida de muchos otros, pues enhorabuena, bienvenido sea. El desafío extraordinario, la responsabilidad extraordinaria, pero son oportunidades para servir. Y eso, desde la perspectiva de cómo podemos, estando desde afuera, que es un poco lo que nosotros, gente como tú, talentos como tú, como yo hacemos, podemos acompañar el observar puntos ciegos que pueden estar subestimados, que son transparentes para quien está en el escenario de poder, pero que gente como tú, como yo, podemos trabajar en visibilizar, esperando que al otro le haga sentido, evidentemente, porque las respuestas definitivas vendrán de quien está en el rol, pero creo que es una oportunidad extraordinaria. Y por eso yo, Amancio en particular, me enfoco mucho en roles de liderazgo, en lo empresarial, en sociedad civil y en lo gubernamental, porque es que además allí hay un trabajo de modelaje para los demás. Entonces es como poder multiplicar a un ritmo distinto las posibilidades de crecimiento, de desarrollo y bueno, ojalá de siembra del sistema de valores, repito, en que nosotros queremos y estoy seguro nos unen. Claro. A ver, y entonces voy a entrar un poquito más hondo en el tema. Yo digo que hacemos coaching a líderes, le hacemos coaching y le prestamos el servicio de coaching a líderes, incluso podemos utilizar hasta la misma etiqueta coach de liderazgo, coach de líderes en nuestras redes, sí. Y no fue intencional, cosas que ocurren. Y eso está bien, a mí me parece fantástico, mientras más seamos mucho mejor, yo creo que ahí no hay... en una oportunidad, probablemente esto no lo sepan y no lo sepan quienes me están... Yo fui contratado por un candidato a alcalde de mi país, del municipio donde vivía en el estado de Carabobo. Y él, sabiamente, a mi juicio, me decía, Amancio, yo tengo un asesor político y un coach de liderazgo. Y yo entré ahí en conciencia de muchos elementos. Yo le decía, ¿y por qué? Es sencillo. El político me dice, toma esta decisión que es buena, di esto que es bueno para la campaña. Pero yo no sé si eso es el verdadero ejercicio de liderazgo. Y yo no quiero caer en... Entonces, evidentemente, cuando entrábamos en las sesiones y en las conversaciones donde estaba este asesor político, y había que tomar decisiones que lo ponían en la ambivalencia sobre lo que tiene que hacer el político y sobre lo que tiene que hacer el líder, porque al líder no le conviene que mienta por la escala de valores, pero al político para la campaña es preferible que diga que sí a una pregunta que la respuesta sabe primordialmente que es no. Y el planteamiento es, pero bueno, cuando lleguemos y ganemos la alcaldía, veremos. Tú cuando haces coaching y consigues, porque además esto no solamente se presta en el mundo político, también se presta en la política interna de las empresas o en la política interna de una organización. Cuando estás en ese diatriba y te consigues a un líder que tiene este tipo de ambivalencia, esta disyuntiva, ¿cómo lo abordas? Amancio, lo primero que quiero decir es que esto es vida de todos los días. Porque en el mundo político, por ejemplo, a veces se piensa en el marketing político que,
bueno, hay que construir un perfil basado en lo que la gente espera y mucho del perfil político y del liderazgo se construye a partir de eso, de las expectativas de la gente. Y en función de eso, pues la mercadotecnia ha construido como un perfil, un guión que debería seguir un líder en desarrollo que desea ampliar su influencia. Ahora, entre eso y la vida real del líder y lo que le gusta, por ejemplo, no, este líder para este pueblo, para esta comunidad, tiene que ser súper cercano, así que tiene que ser juvenil, por ejemplo, por decir algo. Pero el candidato de repente no es para nada juvenil, es absolutamente conservador, no es una persona atrevida, guerrera, no, es una persona que su gran valor es que es reflexivo, que es una persona de tradiciones. Lo que desde el coaching, sumado al conocimiento político, nosotros presentamos en casos como eso, es cómo podemos enaltecer lo mejor que tiene ese candidato, por ejemplo, ese líder, para darle fuerza a eso versus construir algo distinto que en la vida real ese líder no se siente cómodo con dar. Es decir, la construcción de un liderazgo influyente en todos los espacios, en lo empresarial, en la sociedad civil, en lo gubernamental, en las redes sociales, pasa inevitablemente porque eso que vas a construir se parezca realmente al líder base, a las creencias, a los valores. Entonces, lo primero es, en términos del abordaje, que es más tu pregunta, es, bueno, está bien, supongamos que este es el escenario, ¿cómo te sientes tú con eso? ¿Te sientes cómodo con eso? ¿Te sientes incómodo? ¿Esa chaqueta no te queda? ¿O sí te queda? Porque si no te queda, consigamos el camino. Pero el camino nunca va a ser un camino que te distancie a ti de ti, aunque eso parezca ser lo más popular. El camino tiene que ser como de lo que tú eres, de lo que muestras, de lo que se parece a ti, que de eso podemos enaltecer, que de eso podemos mostrar para influir más, y al final esa es la variable que quiere aumentar, influencia. Un candidato influye, bueno, para ganar votos, pero en redes sociales influye para obtener seguidores y obtener likes, o en las organizaciones influye para generar más y mejores resultados. Ahora el foco, lo que quiero plantear es, por encima, por supuesto, de la estrategia mercadotécnica, tiene que estar la conciencia de quién tú eres y de quién quieres ser. Voy a seguir en ese camino. Argenis, ¿cuántos países conoces tú? En este punto, unos 32. 32. ¿Cuál es el más lejano de Venezuela que estás ahorita? Corea. Corea. Ok. Corea. Yo sé. Sí, pero bueno, ojalá y sea Corea del Norte, además, ¿no? Vale. Y estamos hablando de que has pasado por todos los continentes, 32 países. Sé que has estado con políticos de todas esas, desde alcaldes, concejales, líderes de un proyecto comunal, hasta presidentes de la República de estos 32 países. De todos estos líderes que están desarrollando vida política, o de las culturas políticas de estos países, ¿cuál ha sido el que más te ha sacado un wow, qué bueno que esto pasa aquí? Mira, me viene a la mente un alcalde de un municipio argentino, en el interior de Argentina, que en una reunión visionando algunas cosas, algunos proyectos para el liderazgo juvenil de ese municipio, de esa intendencia, me mostró con mucha claridad cómo para él era política, para él y para todos los funcionarios de su gobierno, era política que ellos no salían, no aparecían como los actores que brindaban una gestión o que brindaban un proyecto, que inauguraban algo, sino que siempre aparecía la institucionalidad. Es decir, ahí no había ni publicidad, ni imágenes, ni propaganda con los rostros de los funcionarios, porque él decía, eso sería, desde su perspectiva muy firme, decía, eso sería ilícito, porque yo estaría diciendo que con recursos que no son míos, yo estoy haciendo algo que no estoy haciendo yo,
que estoy haciendo con recursos que no son míos, que son del municipio, y que estoy haciendo un trabajo que además me corresponde hacer. Entonces, eso me pareció genial, además en el marco de esta América Latina nuestra, donde evidentemente eso no es el común denominador, ¿no? Donde el común denominador en términos de liderazgo político está en la visibilidad del líder, en el rostro, en el gracias por esto que estás haciendo. Entonces, ver a un líder gubernamental que parte de su bandera política era: yo no aprovecho el espacio gubernamental para crecer políticamente, pero al final crece, porque tenía una popularidad muy interesante este alcalde, me resultó altamente interesante y me mostró además que en estos escenarios nuestros, en estos entornos nuestros, sí se pueden hacer cosas distintas a las que conocemos o a las que estamos acostumbrados. Y bueno, aprovecho en la pausa para darte un saludo de Helio Pimentel, que dice: un cordial saludo, estimado Argenis, desde Caracas. Abrazos, líder, abrazos, Helio. Gracias, Helio, por hacerte presente por estos lados. Vale. Argenis Angulo tiene una disposición a servir como político, como funcionario público dentro de Venezuela. Mira, en mi camino desde hace mucho tiempo está la visión de servir sin lugar a dudas a mi país, por eso aquí seguimos trabajando, aquí seguimos tendiendo puentes. Yo veo en mi futuro el servicio público, sí lo veo, sí está allí en mi mapa. De hecho, entiendo que hoy por hoy mucho de lo que hago es parte de la preparación para eso. Ahora, hay dos caminos interesantes en los que esa apertura está y en los que he tenido experiencias, porque uno es estar al frente, ese es uno, que puede venir más adelante, todavía falta para eso. Pero otro camino es estar detrás de los que están al frente y también está bien para mí. Pues al final es un espacio de servicio, como decía al inicio. Los roles de liderazgo son roles de altísimo impacto y en lo político gubernamental el alcance es realmente extraordinario. Entonces, si lo que hacemos, si lo que hemos aprendido, si lo que hemos visto en el mundo puede sumar a nuestros territorios, a nuestras gestiones, a unas visiones más amplias del liderazgo, pues allí vamos a estar para servir, para contribuir. Eso es, sin lugar a dudas, es parte de nuestra visión. En este momento, en este espacio de mi carrera, de mi vida, además de en el mundo empresarial, estoy muy abocado al gobierno en organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales como la que nos une, como las cámaras junior internacional, en la que hemos juntos hecho carrera, en la que hemos crecido, y son espacios también de liderazgo y altísima influencia. Así que sí, esas puertas y esos caminos están abiertos para mí. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que nuestra ciudad por lo menos se merece un alcalde como tú. Y ya veremos, y ya lo dirá la vida en el camino, y ojalá y así sea. Hablando ahora en términos de liderazgo y de coaching, sí. En los próximos días va a salir publicado un artículo de una epifanía que me abrió el cierre de un proceso de coaching. ¿Okay? Le pregunto a mi coachee en la sesión final, estábamos cerrando el proceso, estábamos felices los dos, la verdad, de lo que había logrado, y fue un coaching de liderazgo neto, interesante, brillante, 8 meses pasamos juntos. Y ella me dice: es que me permitiste ver 5 puntos cardinales. Y yo, me voló los tapones la cosa. Y yo le digo, 5 puntos, hasta donde se vieran 4. Entonces, claro, empezamos a usar la metáfora y
en conclusión, el artículo son los 5 caminos por donde te lleva, ¿ok?, un coach de líder. Tú que haces este mismo trabajo, este mismo servicio, ¿ok?, ¿cuáles son los caminos más recurrentes que te piden tus coaches que los lleves, que los transites? ¿Cuáles son las vías recurrentes, los caminos recurrentes? No me sé comunicar con mi equipo, no tengo la receptividad necesaria, no se logran los objetivos. ¿Cuáles son para ti los más recurrentes que como coach consigues? Mira, veo un par. Uno tiene que ver sin lugar a dudas con influencia, con cómo mejoro mis competencias de influencia en mi equipo, en mi familia, en la junta directiva, cómo puedo ser más hábil en eso de compartir una visión y no sentirme solo en el camino y que sea de verdad una visión compartida. Y el otro tiene mucho que ver, sobre todo en estos tiempos, con el manejo del balance en tiempos de incertidumbre, de cambios, de tantos desafíos. Y aunque regularmente no está de entrada esa carta mostrada allí así como balance, como equilibrio, muchas veces la llegada está ahí. En el cómo puedo estar mejor para manejar mejor mis emociones, para estresarme menos, para liderar con más calma, y no ser una fuente de estrés adicional, sino ser una fuente más de motivación para los miembros del equipo. Eso ha tenido mucha fuerza, sobre todo en estos tiempos, en este periodo de pandemia, en los que el líder pues ha estado tan vulnerable como todos, en el que tú, en el que yo, en el que el líder de la organización de los líderes del planeta, pues ha estado en espacios de vulnerabilidad, de miedos, de incertidumbre. Y bueno, tú y yo y muchos de los que nos ven, pues probablemente tenemos una mirada común según la cual pues el liderazgo se construía en otrora desde la certeza, desde la seguridad, desde el todo lo puedo, desde el tengo todas las respuestas. Y mucho menos de un líder vulnerable, capaz de decir, no sé, tengo miedo, no quiero, no puedo. Entonces, mucho, hoy por hoy, tiene que ver con ese encuentro con la vulnerabilidad que no nos han enseñado a manejar. Y que incluso en los espacios de desarrollo del liderazgo de otrora no se fortalecía. Y no hablo de fortalecer la vulnerabilidad, hablo de fortalecer la seguridad del líder para saber que también es vulnerable y que hay mecanismos para manejar esa vulnerabilidad, incluso en equipos que hoy, por ejemplo, agradecen la transparencia de una manera extraordinaria. O sea, eso de liderazgos impostados y acartonados, en los que la autoridad se fortalecía, cada vez merma más su influencia, versus liderazgo cada vez más transparentes, más claros, más diáfanos, más cercanos, para decir, ¿sabe qué? Yo tampoco sé, o decir, tengo miedo, yo también. Son liderazgos que están incrementando sus índices de influencia de una manera extraordinaria. Yo diría que esos son un par de lugares comunes que encuentro en este periodo al menos. Y entonces me permite meterme contigo. ¿Cuántos cargos has tenido tú de liderazgo en la organización Cámara Junior? Más o menos. Mira, Amancio, este año cumplo 20 años de ejercicio en esta organización no gubernamental y en esta organización de trabajo voluntario, cumplo 20 años este año. Y puedo decirte que tú sabes cómo funciona esta organización y probablemente algunos de los que nos siguen, y los espacios de liderazgo duran un año, los roles formales, ¿no? Eres electo o nombrado por un año. Y puedo decir que he tenido un crecimiento sostenido y permanente durante esos 20 años. Comencé como miembro de un comité de proyecto y después, bueno, director de proyecto. Y así, digamos, puedo decir que en los 20 años mínimo un rol por año he tenido. Ok, vale. ¿En cuáles de esos cargos que tú recuerdas te diste cuenta que eras un líder
de manera inconsciente, porque te alcanzaron las inseguridades, te diste cuenta que estabas siendo ese líder acartonado, plástico, semiperfecto, que solamente le falta estar tocado por la chinita, y como tú estabas tan cerquita de ella, pues bueno. Y dijiste, oye, ¿qué me pasó? ¿Dónde me perdí? Amancio. ¿Recuerdas algún episodio? Recuerdo un episodio muy particular siendo presidente local, eso fue en el año 2008, es decir, ya tenía 7 años creciendo hasta llegar a ser presidente local. Y ese año, mi concepto de liderazgo, más que el acartonado, era del demócrata, ¿no? El líder súper demócrata, entiéndase por demócrata, que bueno, que no hay nada mejor que el consenso y que el acordar y que el escuchar a todas las partes. Y entonces yo con ese perfil absolutamente privilegiado en mi mente y en mi hacer, recuerdo muy bien que a mitad de año reviso mi plan de acción y tenía cubierto algo así como que si las gestiones duran un año y era mitad de año, debería haber tenido el 50% más o menos cubierto. Y la verdad es que tenía como el 20, a lo sumo el 25% cubierto. Y entonces yo, líder súper democrático, lo que hago es llamar a cada uno de los miembros de mi junta directiva, uno por uno, para escucharles. Y entonces le pregunto al primero, mira, ¿qué crees que podemos hacer para tal? Y uno de ellos me dice, mira, Argenis, yo voté por ti. Lo que yo creo que está pasando es que tú vives consultando todo y quiero decirte que yo voté por ti para que fueras presidente, así que tú decides lo que vamos a hacer y eso lo vamos a hacer. Yo voy a decir play porque usted es mi presidente. Y yo, ok, tengo un funcionario un poco trastornado en mi junta directiva, vamos al segundo. Y el segundo me dice, mira, Argenis, lo que pasa aquí es que tal persona, tales miembros de la junta tienen 3 meses diciendo que van a hacer esto y aquí no pasa nada si las cosas no se hacen. Entonces yo me desmotivo también. Entonces tenía un segundo que me estaba diciendo mano dura. Y yo, pero ya va, ¿qué está pasando aquí? Si el liderazgo ideal es el del consenso, el de la comprensión, el del entendimiento, el empático, el que pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo será que puedes hacer esto? Versus el que yo juzgaba negativo, que era, necesito esto para esta hora, en este momento, y marco la pauta, ¿no? Si tenía 7 funcionarios, Amancio, en mi junta directiva, 5 dijeron cosas como esa. Y eso para mí fue como una bofetada, porque yo hasta ese momento juraba que era el líder de los líderes, que todo el mundo me amaba porque era el tipo que los escuchaba todos, que era el más empático, que era el más cercano. Y en ese momento, confrontado por supuesto, comencé a investigar más, comencé a estudiar más, comencé a mirar más casos, me acerqué más al modelo de Blanchard de liderazgo situacional. Y entonces comencé a reconciliarme con otros estilos. Comencé a reconciliarme con lo directivo y comencé a observar que no necesariamente estaba mal cuando yo tomaba una decisión y simplemente la informaba y si me daba tiempo un día la explicaba. Porque y comencé a comprender que yo podía construir un equipo que confiara lo suficiente en mí para que incluso dijera en el momento en el que no les consultaba, decir, bueno, si Argenis está diciendo que es así, después en algún momento nos explicará, pero vamos a echarle ganas porque, bueno, es así, porque no hay tiempo, por lo que sea, la variable que sea. Entonces, me ha hecho recordar ese episodio, ese momento en el que mi camino no fue de ser más flexible hacia el ser más, no fue del ser más rudo hacia lo más flexible, al contrario, mi camino fue de lo flexible, de lo empático, a ser más firme, más rudo, más autoritario en ciertos espacios, ¿no? Si pusiéramos un extremo aquí y el otro aquí, mi camino era de aprendizaje, estaba yendo desde lo democrático hacia lo autocrático, por ponerlo en extremo. No viceversa, que a veces puede ser como uno de los caminos que pareciera más comunes. Allí un hito que me desafió. Qué bueno, qué bueno. Y eso es justamente nos ocurre también en lo empresarial, porque además tú eres un empresario, tienes tu consultora a mejorar, quien hace grandes cosas y también te toca en equipo. Y probablemente entonces en una ONG tú dices, bueno, el costo, entre comillas, es menor, porque esto es un voluntariado, bueno, porque aquí no nos pagan, cada quien lo hace. Ajá. Pero probablemente en lo directivo
o en la flexibilidad, de acuerdo al extremo donde te coloques, también puede ser perjudicial cuando ya estamos hablando de que esto es cuantificable en dinero, en relación con un cliente, en impacto. Hay una separación del líder llamado Argenis Angulo en estos dos mundos, en el mundo de su consultora versus en el mundo de la organización no gubernamental. Hablamos en este caso de Cámara Junior. Mira, yo en mi camino, en mi recorrido, yo los veo como espacios complementarios. Yo hoy por hoy, en el desarrollo de competencias de liderazgo, por ejemplo, a todo aquel que quiera desarrollarse como empresario o como líder gubernamental, yo le recomiendo vincularse con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones de trabajo voluntario, porque las lecciones de este tipo de organizaciones son realmente extraordinarias, porque allí aprendes a, sí o sí, a motivar o a estimular voluntades cuando no hay salarios de por medio, capital político de por medio. Entonces, el desafío ahí es extraordinario, es una escuela bárbara. Sin lugar a dudas, esa escuela me ha brindado a mis recursos, herramientas prácticas para mi liderazgo empresarial. Y también mi liderazgo empresarial me ha brindado recursos y herramientas para el liderazgo de organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en las organizaciones de la sociedad civil podemos decir que puede ser un lugar común también, una brecha en términos de la inteligencia financiera, por ejemplo. Porque, bueno, son organizaciones sin fines de lucro, pero el que no tenga fin de lucro no quiere decir que no sea sana financieramente. Allí hay brechas que cerrar. Entonces, pudiera decir que mi quehacer empresarial me ha permitido también traer un poco de esa inteligencia financiera que he tenido, sí o sí, que desarrollar en el quehacer empresarial a espacios de liderazgo social, digamos. Entonces, sí, pero en mi camino han sido complementarios. Está bien, pero lo que pasa es que cuando Argenis tiene un colaborador que no hizo el trabajo y que eso costó X cantidad de dinero, en la empresa probablemente tú tienes el poder, la libertad, la autoridad para despedirlo. En la organización lo perdonamos, le damos la vuelta, no queremos que se vaya, lo queremos sostener. Entonces, ¿dónde está? Es decir, y lo que quiero es evidenciar si es que nosotros como líderes tenemos un rol cuando tenemos algunos intereses y otro cuando tenemos otros intereses, o por lo menos unas posturas. Amancio, por supuesto que es una variable a considerar, ¿verdad? El tipo de relación, por supuesto. Allí sería el tipo de la relación y la madurez de la relación en esos espacios. Ahora, sin embargo, por ejemplo, yo te puedo decir que en el mundo voluntario, de las organizaciones del voluntariado, yo he aprendido a ser, seguro por lo empresarial, mucho más riguroso. ¿Por qué? ¿Cuál es mi perspectiva, Amancio? Yo creo que en otrora, en estos espacios voluntarios, yo pensaba que, bueno, el líder, esta persona está haciendo cosas voluntariamente, así que, bueno, a su tiempo, cuando quiera, cuando pueda. Pero después comprendí o después observé que en este espacio, en el empresarial o en el del voluntariado, también las personas asumen compromisos. Y que el compromiso no tiene que ver con que si recibes un pago por eso o no. Entonces, si un miembro de una organización de trabajo voluntario se compromete y dice, mira, como yo no trabajo para esto y a mí no me pagan por esto, yo puedo hacer esto o quiero hacer esto dentro de 3 meses, está bien dentro de 3 meses. Pero si usted asumió un compromiso, yo espero que usted cumpla ese compromiso. Porque usted levantó la mano y dijo, yo me postulo a este cargo, o yo quiero ser director de este proyecto, o yo voy a hacer esto para esto. Entonces, ahí para mí tiene mucho peso el poder del compromiso. Y en los equipos que yo lidero, en espacios no empresariales, en espacios de sociedad civil, de ONG, en eso suelo ser bastante riguroso también. Sobre todo cuando la persona asume un compromiso. O sea, el compromiso no tiene que ver con si te pagan por eso o no. El compromiso tiene que ver con la palabra como valor, escrita o no escrita. Entonces, si usted voluntariamente dijo que iba a hacer algo, yo voy a esperar a usted que lo haga. Y si no lo hizo, pues yo me siento también en él con la autoridad, porque asumiste un compromiso conmigo, y no tiene que ver la autoridad con roles ni con niveles, nada de eso. Pero me siento en la autoridad de si tú asumiste un compromiso conmigo,
de pedir, preguntar, a veces exigir el cumplimiento de ese compromiso. Por supuesto, Amancio, esto, como yo lo observo, tú puedes ser, y eso es parte de las cosas maravillosas y apasionantes del desarrollo del liderazgo, tú puedes ser absolutamente riguroso, y eso no quiere decir que vas a maltratar, que vas a ofender, que vas a irrespetar, al contrario. Tú puedes ser absolutamente riguroso y brindar incluso un reclamo como una caricia. Y la persona puede salir de allí o reflexiva o diciendo, mira, sí tienes razón, o algunos se dan duro ellos cuando tú les estás dando duro. Pero a lo que voy es, desde mi perspectiva, en ambos espacios, en todos los espacios, cuando una persona, un miembro de equipo, esté trabajando por salario emocional, por salario social, por salario monetario, asume un compromiso, tiene el deber de cumplirlo. Y la otra parte tiene la autoridad para exigir ese cumplimiento. Te voy a contar algo. Primero, saludar a Candela, que nos saluda, y después por ahí en algún momento puso está buena esa bola. Y Glenis también nos envía saludos. Glenis Camacaro. Gracias, Glenis, por estar presente, y gracias, Candela, por estar presente por estos lados. Quería contarte una cosa que yo estudié parte de mi primer año de bachillerato en el Liceo Militar. Y me conseguí con un capitán que tenía mi segundo apellido, el capitán Saavedra, era el capitán de mi compañía. El hecho es que el capitán Saavedra tenía una cosa muy particular, y esto lo dan las organizaciones estructuradas que tienen todo escrito. Cuando tú te equivocabas, él buscaba el reglamento, te lo entregaba y te decía, busque su castigo ahí. Y se pone el correcto, ¿ok? Busque la sanción que le corresponde por esta falta. Si se pone el correcto, lo va a cumplir. Si se pone el incorrecto, yo voy a elegir la sanción. Y mira que eso es una lección de liderazgo. Pero no es una lección de liderazgo para el seguidor. Yo siempre la narro porque es una lección de liderazgo para el líder. Porque obliga al líder, de alguna u otra manera, a tener la coherencia del respeto, ¿ok? Y a tener de alguna u otra manera las reglas de la cancha bien escritas. ¿En qué cancha estamos jugando? El gran desafío viene cuando llegan los momentos de incertidumbre, como en este momento, que no tenemos nada que podamos hacer. Bueno, porque voy a poner un escenario, además voy a sumar al escenario una pregunta como para darle recursos a quienes están viendo. El escenario es el siguiente. Tengo una empresa, 100 colaboradores, llega una pandemia, paro mi operación porque no es prioridad y tengo que salir de 50. Eso no está escrito en ninguna parte, ¿sabes? Nadie esperaba una pandemia. Así es. Y bueno, podemos ir a las leyes si quieren, pero igual vamos a quebrar, igual vamos a morirnos todos si no sacrificamos a 50, a 40, a 30, a 10, no importa el número. ¿Qué hacer como líder? Dale una receta, ahora que a la gente le encanta las recetas, en un escenario como ese, ¿qué hacer? ¿O qué harías tú? No, ¿qué hacer? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo lo aconsejarías tú? ¿Cómo lo mentorías tú a un líder que está en ese escenario y que, bueno, que efectivamente, aunque no tiene todo escrito, incluso puede tener sentimientos encontrados de que no quiere que eso pase? Luchó por tener tantos empleados y ahora tiene que sacrificar un número. Mira, para mí estos tiempos, Amancio, son tiempos de liderazgo cercano. Si bien es cierto que hemos hablado de pasearnos por diferentes modelos y estilos, los tiempos de semejantes cambios, de incertidumbre, exigen un liderazgo mucho más empático y cercano. A los que les gusta mirar, bueno, cuáles son las tendencias, escuchar a su audiencia, a sus equipos para definir, bueno, lo que se espera de ellos. Hoy por hoy, el gran
el gran camino, digamos, que está abierto es un liderazgo que sea cada vez más empático y cercano en estos tiempos en los que todos estamos viviendo desafíos. Entonces, la mirada, lo primero que yo le recomendaría a alguien en semejante situación, valga decir, que es una situación probablemente el lugar común en estos tiempos, lamentablemente, al menos bastante común, es uno, la conciencia de lo emocional primario en el líder, ¿verdad? Porque esa persona se va a ver desafiada, emocionalmente también. Entonces, lo primero que yo le invitaría es, bueno, observar la emoción, cuál es la que tengo, cuál es la que vivo. Yo estoy triste, tengo rabia, tengo miedo también por todos estos cambios. ¿Y cómo me hago cargo de esa emoción primero yo? Porque en esto de liderar, y en esto estoy seguro coincidimos porque conozco gran parte, conozco, admiro, leo parte de tu trabajo. Bueno, el liderazgo comienza como un ejercicio primariamente personal y aunque evidentemente tienes una responsabilidad con los demás, esa responsabilidad la vas a cumplir mejor en la medida en la que te hagas cargo de ti. Entonces, tú líder que estás en esa situación, lo primero es observar tu emoción. Para mí esa es en la receta. 1, observar la emoción, la que me genera a mí semejante situación. 2, decidir cómo voy a manejar con esa emoción, qué voy a hacer con esa emoción. O sea, bueno, la voy a hablar con mi amigo, con mi esposa, con mi esposo, voy a escribir algo, ¿cómo la voy a manejar? Más allá de las conversaciones cruciales a las que me voy a enfrentar, ¿cómo voy a manejar esa emoción? Y tercero, ¿cómo voy a construir la emoción que requiero para lograr lo que quiero lograr en mis conversaciones con el equipo, por ejemplo? Pero en ese orden, es decir, primero observo la emoción que tengo, segundo, decido cómo manejarla y tercero, decido ya más conscientemente cuál es la emoción que yo necesito crear, tener, estimular para enfrentarme a lo que me voy a enfrentar con mi equipo en este momento de cambio. Para ser fuente ¿de qué quiero ser fuente? Quiero ser fuente de rabia, quiero ser fuente de tristeza, quiero ser fuente de esperanza. Ahora, si yo no me detengo a observar eso, pues puedo ir a drenar mi equipo y con mi gente. Y puede terminar peor de lo que podría ser para ti o para el otro. Entonces, mi invitación primaria es observar la emoción propia, canalizarla y construir lo necesario para llegar más firme, sólido, fuerte al desafío con el equipo de esta persona, de este talento. Argenis, ya para ir cerrando nuestra conversación, voy a tu cargo hasta hoy más importante dentro de la Cámara Junior ha sido vicepresidente ejecutivo mundial asignado a América. Te tocó liderar desde Canadá hasta la Patagonia. Además, eso fue en el 2019. Así correctamente. Y fue un año estupendo, espléndido para la organización. Para quienes no conocen esta organización, está en más de 100 países, somos más de 200,000 miembros a nivel mundial. Y bueno, es una organización maravillosa dedicada a servirle a la gente desde la energía de la juventud. En otrora se llamaba que era una escuela de liderazgo, cosa que después etiqueta que nos quitamos, pero ejercicio que se ejerce, valga la reiteración. Visto tu experiencia de la Cámara, visto esta mirada que tú tienes del mundo y del liderazgo, el nivel de influencia que hoy generas en las redes sociales y la cantidad de seguidores tienes y que sumas y que impacta. ¿Fue el equipo más desafiante que tuviste por la multiculturalidad que tuviste que manejar? Amancio, uno de los principales desafíos de ese año, digamos que lo que me tracé como misión en ese rol de liderazgo tan extraordinario para mí, en mi camino, cuando yo me preguntaba, y incluso ya he conectado incluso con lo espiritual, ¿por qué yo? ¿Cuál es la misión que quiero abrazar y que siento me está siendo brindada con esta oportunidad de servicio?
era muy en sintonía con el trabajo que hice cuando fui presidente nacional de esa organización en Venezuela, de tender puentes. Era, bueno, tender puentes y unir a una área, a una región que ha estado históricamente muy dividida. Y cuando digo, no hablo de la organización, hablo de América entera. Ahí nos encontramos, por ejemplo, con una organización que estaba concebida como las Américas, como en muchos organismos multilaterales somos concebidos hoy. Y yo decía, bueno, pero si hace 3 millones de años, el norte y el sur eran dos placas distintas, dos bloques distintos, y desde hace tanto se unió un producto de la actividad volcánica en Panamá, y ha pasado tiempo y todavía nos entendemos como regiones tan distantes. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar en la mente humana del liderazgo de esta región para comprendernos como una sola región, como un solo equipo? Eso fue un extraordinario desafío para mí, porque en efecto, en el imaginario nuestro, como americanos todos, hay mucha desintegración. O sea, para nosotros es muy extraño, Amancio, para un venezolano, para un chileno, para un argentino, decir yo soy americano, porque ser americano es ser de los Estados Unidos de Norteamérica, pero la verdad es que somos americanos, que formamos parte de un continente que tiene, por supuesto, mucha diversidad, pero que tiene muchos puentes que tender y que tiene muchos puntos comunes también, desafíos comunes y oportunidades maravillosas comunes también. Y lo mismo, así de diversa es Europa y no son las Europas, y así de diversa es Asia y no son las Asias, y así de diversa es África y no son las Áfricas. Entonces, digamos, me enfrenté a ese desafío y esa visión. Y sí fue desafiante, pero la verdad es que es una extraordinaria satisfacción en mi vida el haber podido contribuir con un equipo bárbaro que acompañó esta visión y que la hizo suya, que se cambiara desde lo legal internamente en la constitución de la organización para ya no ser más las Américas, sino ser América, una sola, más unida, más grande, más influyente, pero también en el mindset, en el imaginario de nuestros miembros, que son unos cuantos miles, pues de repente es un territorio pequeño para los millones de habitantes del planeta, pero son unos cuantos miles que comienzan una visión de integración, una visión mucho más común. Fue ese un hito muy desafiante, pero el que nos sentimos muy orgullosos, y que pretende ser una semilla en este continente nuestro, que tiene mucho por andar, por crecer, que hay que seguir regando sin lugar a dudas, para que nos entendamos como un solo equipo y enfrentemos así más fuertemente nuestras dificultades y aprovechemos también más fuertemente nuestras oportunidades. Fíjate que interesante. En el año 93, yo fui a estudiar a los Estados Unidos en Cleveland, Ohio. Y recuerdo como hoy que unos americanos, ¿ok? ¿No? Nativos nacidos en Norteamérica, en los Estados Unidos, nos invitan a una parrillada, a una cantidad de venezolanos que estábamos allá. Y ahí tú notabas la diferencia en que entendemos las parrilladas entre los panas, ¿ok? La primera diferencia fue que todos los venezolanos que fuimos llegamos con una tacita porque nos dijeron cada quien se trae lo que va a comer, ¿ok? Típico americano, ¿ah? Y todos llegamos con una taza, con el pollo, con la carne sazonada, y ellos todos tenían hamburguesas. Era una barbecue. Y recuerdo que después de varias guayacolitas, un americano, entramos en este tema y yo salgo con aquel discurso de ese tiempo y le digo, es que ustedes no tienen nombre. ¿Y no, ustedes no tienen nacionalidad. Los colombianos se llaman colombianos, los venezolanos, venezolanos. Pero americanos somos todos, de punta a punta, en aquel momento, ¿no? Y le doy toda una tesis sociológica, geográfica, que ellos no deberían llamarse americanos. Y él me contesta con esto, y me mató delante de todo el mundo. Me dice, Amancio, yo no sé de lo que estás hablando. Desde que yo nací hasta hoy, yo lo que sé es que nosotros nos hemos llamado americanos. Y yo quedé
creo que Argenis no está aquí, y yo quedé atónito con la respuesta, porque efectivamente era un tema netamente cultural, y ante eso están luchando el liderazgo, y qué bueno que por lo menos comencemos por la Cámara Junior, porque yo sostengo que todavía eso está permanente. ¿Alguna razón pasó que Argenis ya volvió? Yes. Aquí estamos de nuevo. Entonces te contaba que fue un evento netamente donde culturalmente él me responde diciéndome que él toda la vida ha entendido esto como que lo han llamado americano y que él... Y es la lucha cultural, y esos son los desafíos que se plantean los líderes, los grandes líderes. Esos desafíos que van más allá de la cultura del... Y cuando digo grandes líderes no es porque tenga que ver con la dimensión de llamarnos todos americanos o libertar un país. No, cuando digo grandes líderes son los que se desafían, aunque sea en un espacio pequeño, en un equipo muy pequeño, un cambio cultural y una transformación de la mirada del ser más allá de los límites que las podemos ver. Cosa que yo no veía en su momento, porque mi mirada estaba en otro foco. Argenis, voy a cerrar esto con lo que cerramos. Por primero que decirte que tú tienes la oportunidad ahora en off de vengarte y preguntarle al próximo invitado, que no te voy a decir quién es, y será el próximo lunes, entonces ya después cuando veas la promoción sabrás a quién le estás preguntando. Genial. Y lo segundo es, motivo de esta invitación, lo que me motiva a hablar de liderazgo con gente como tú, es un momento de liderazgo. Es decir, ese momento donde tú hiciste algo que impactó a uno o a muchos y para ti quedó grabado en la memoria, o alguien hizo algo por ti y para ti quedó grabado en la memoria y lo tienes como un momento de liderazgo. Compártelo y despídete de quienes nos atienden hoy. Tú comenzaste muy gentil y simpáticamente recordándome algunas cosas, ¿no? Y seguro pueden venir muchas respuestas a esta pregunta, pero me voy a conectar con la mención a partir de la canción que colocaste al inicio. Y con parte de la entrevista cuando hablamos del estilo y del acartonamiento o no. En esta organización yo he sido un líder muy conservador, muy estructurado. Así soy en la vida real. Tú me conoces, pero en el camino tú vas encontrando tu propia naturaleza, tu propio estilo y te vas permitiendo cosas. Tú llegaste a estar en Mendoza, en una conferencia continental de liderazgo que reunía unos cuantos cientos de personas en las que habían autoridades de gobierno, de empresariales, de la sociedad civil. Y recordé con la canción y con lo que dijiste al inicio, un momento en el que es muy protocolar, en el que yo estaba como la autoridad, digamos, por el rol que tenía en ese momento y ese año. Y en el momento de la presentación, en uno de los principales eventos, colocan una canción que la gente sabía que a mí me gusta bailar, pero que yo jamás me hubiese atrevido a bailar en semejante escenario, con tantas cámaras, con tanta gente, con tanto... Pero en el momento, cuando me llaman y salgo al escenario y escucho la canción, yo lo entendí como una oportunidad no solamente para romper el esquema para la gente, no, para rompérmelo a mí mismo. Y decir, esto es lo que es, esto es lo que soy, puedo conectarme de una manera distinta. Y digamos esto es lo que hay. Sí, y digamos que me atreví a hacer algo que en otra hora no me hubiese atrevido, que no hubiese salido de mi caja cuadriculada. Y el resultado fue súper bonito para mí, interesante, memorable. Creo que hubo una conexión allí muy buena, no por bueno, qué divertido, sino por eso que decíamos también en el proceso. Hoy por hoy los liderazgos los más cercanos, los más transparentes, son los que están conectándose más con la mente y con los corazones de las personas, y a veces son signos tan sencillos como ese. O sea, no estoy diciendo no estoy hablando de un proyecto con el que cambié la vida o la historia. Estoy diciendo que en un momento particular en el que nadie esperaba, ni yo mucho menos esperaba que iba a terminarlo bailando, pues lo terminé bailando, y como eso generó un ancla, no solamente para muchas personas allí, sino que generó un ancla para mí del poder de conexión que tienes con los equipos, más allá de lo que las teorías y los modelos indican o invitan.
Qué bueno, qué bueno. Hermano, gracias. Que Dios y la Virgen de la Chinita te acompañe en lo Amén. que te queda de vida y de carrera, y que las Amén. cosas buenas que van a pasar este y el año que viene se apuren para que poderlas ver y vivir y acompañarte en Amén. eso. Hecho está. Hasta que así sea. Despídete de la gente que está aquí con nosotros y que nos ha acompañado y que va a ver esto Con mucho gusto. posteriormente. Con mucho gusto, me despido diciéndoles a todos que hoy liderar este espacio que nos invita a Amancio permanentemente a través de sus redes, a través de esta entrevista que te agradezco profundamente. El liderazgo antes era una suerte de derecho y la rescatamos como derecho, pero hoy liderar realmente es un deber. Convertirte en un líder y en un líder que suma, que forma parte de los cambios, que no espera que las cosas sucedan, sino que hace que sucedan, es un deber. Así que el llamado es a seguir formándote, a seguir procurando espacios. En ese camino está Amancio, estoy seguro, formándose todos los días. Estoy formándome yo. Estamos formándonos todos. No importa el rol, el nivel en el que estás, no pierdas el compromiso de aprender, de desarrollar tus competencias, porque este mundo, y si no quieres ver el mundo, pero tu país, tu ciudad, tu urbanización, tu barrio, estoy seguro, requiere que gente como tú se active. Así que el llamado es a honrar esa oportunidad maravillosa que tenemos de impactar y asumir ese deber con toda la fuerza de quien se sabe corresponsable y coautor de las realidades que vivimos. Amancio, muchísimas gracias por esta oportunidad. A ti, hermano, a ti. Y ahí Candela dice, qué bonito, gracias a ambos, abrazos, abrazos, Candela.